nombre de Dios y de la patria se inicia esta sesión. Buenos días. Bueno, dando la bienvenida y retomando las funciones de esta comisión investigadora. De inmediato entonces, no tengo la... Vamos a la cuenta. Le doy la palabra a nuestro secretario, saludando a nuestros colegas diputados, diputadas. Este es su minuto, presidenta. Voy a dar lectura a la cuenta. Le cedo inmediatamente entonces la palabra al señor abogado secretario para dar lectura a la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Sí, señora presidenta, hoy día teníamos invitada a Paula Flores, que es la secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, y también al señor Jorge Arregada Javi, jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, quien iba también a terminar de exponer sobre los controles que hace esa dirección respecto a las normativas laborales que rigen a especialmente a los conductores de los buses interurbanos. Pero, lamentablemente, el señor Arriagada, señora presidenta, me ha mandado un correo electrónico, había confirmado, él está en la cuenta, pero me señala a las 7:40 de la mañana que no hay avance sustantivo hacia Valparaíso, optó por devolverse a Santiago en la primera oportunidad que tenga, dice que va a poder venir para acá a continuar con su exposición. Del Ministerio del Transporte hemos tenido noticia que eran nuestros convocados para esta sesión. En la cuenta también figura una solicitud del señor Claudio García, quien también estaba convocado para esta oportunidad, que es el representante de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Interurbano. Él se excusó de asistir el día de hoy. Está en el norte en este momento y manifiesta plena disposición de poder asistir en la próxima sesión que programe la comisión. Por su parte también la Federación Nacional de Empresas de Buses Interurbanos, FENABUS, ha solicitado ser invitado para ser escuchado por la comisión, también aparece en la cuenta. Y finalmente nos ha llegado una derivación por intermedio del sistema de ley de lobby, en virtud del cual el señor José Antonio Randonea, representante del grupo de transporte de pasajeros, así se llama esta entidad, parece ser distinta a FENABUS, solicita ser recibido también por la comisión. En consecuencia, tenemos la solicitud de la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Urbano. Ellos solicitan poder asistir a la próxima sesión, hoy día no pueden. FENABUS y el representante del grupo de transporte de pasajeros, que solicitan ser recibidos por la comisión, señora presidenta. Eso sería. Bueno, yo, como decía al inicio, gracias, señor secretario, antes de dar la palabra a los colegas respecto de la cuenta, reiterar de inmediato entonces las invitaciones para la próxima sesión, que deberá ser el próximo jueves, a fin de poder tener al representante de la Dirección del Trabajo, que era uno de los puntos tratados en la sesión anterior, que hacía referencia justamente a la jornada, a lo que significaba más bien las obligaciones y sobre todo la corresponsabilidad que hay detrás de los dueños de los buses y de los conductores cuando hay de por medio antecedentes, riesgos y por supuesto también de lo que venimos investigando, que tiene que ver con las responsabilidades desde el punto de vista técnico o profesional de los mismos. Entonces, desde luego, como decía el señor secretario, reiterar las invitaciones y por supuesto tener de antemano la confirmación. Hoy día entiendo que había desde Santiago hacia acá bastante problemas para salir, pero bueno, en razón de las circunstancias que estamos viviendo también es necesario atender a estas circunstancias excepcionales. Yo quisiera saludar de inmediato entonces a Paula Flores, quien es secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización, agradecerle su presencia y bueno, y desde luego ofrecer la palabra respecto de la cuenta a los colegas parlamentarios. Diputada Virginia Troncoso. Antes de ¿O le vas a dar a ella? No. Respecto de la cuenta, si hay alguna... No, disculpa. Ya. Sí, disculpa. ¿Presidenta FENABUS también lo invitamos a la próxima sesión? Sí. Perfecto. Bueno, no habiendo entonces intervenciones respecto de la cuenta, le cedemos la palabra, le saludamos a Paula, no sin antes a lo mejor hacer referencia a lo que usted viene a exponer, tal vez sería importante para nosotros ver el estado de situación. Sé que no es parte de la comisión investigadora, pero que a todos nos interesa también en esta situación que es excepcional a nivel nacional respecto a las movilizaciones, la crisis social que estamos viviendo.
si hay antecedentes respecto al, por ejemplo, frecuencia, accidentes, buses dañados, y le hablo solo en general, entonces insisto que no es motivo de la cuenta, pero sería interesante también para esta comisión conocer un poquito el diagnóstico nacional en lo que a buses interurbanos se refiere, o interprovinciales, o buses. Quisiéramos antes a lo mejor de que usted continúe con la intervención que estaba programada. Bienvenida, Paula, y le cedo la palabra. Buenos días, le agradezco, bueno, primero que nada la invitación, tener la oportunidad como Ministerio de poder siempre dar a conocer los antecedentes en general de lo que nos rige y en especial de lo que fue el accidente en Línea Azul. El Ministerio de Transporte ya ha hecho varias presentaciones, se han complementado cada una de ellas para responder también a cada una de las dudas que han tenido los señores parlamentarios. En el caso particular de los buses interurbanos, en esta situación particular en la que nosotros estamos viviendo, le puedo comentar que vimos, por ejemplo, un fin de semana largo recién pasado con una muy baja demanda, con un fin de semana con demanda casi igual a un fin de semana normal. Eso fue, para eso además preparamos todo lo que fue la fiscalización previa a ese fin de semana largo. Y en dicho fin de semana no efectivamente se concretó lo que habíamos anticipado y lo que anticipaban generalmente las empresas, tanto FENABUS como por ejemplo Turbus, que representan a los empresarios más grandes que prestan servicio. No hubo un alza de demanda considerable como si fuera un fin de semana normal. Los movimientos de los buses estuvieron más bien normales. Lo que ellos nos informaron es que en el caso de los viajes de larga distancia, que son los de más de 8 horas de duración, ahí siempre hubo complicaciones, por lo menos hasta esa semana, por encontrarse en algunos puntos de la carretera con marcha o manifestaciones que hacen que los viajes tarden bastante más. En este minuto particular, dado la contingencia que está pasando en la Ruta 68, también les puedo comentar que los viajes hacia la quinta región están siendo suspendidos en este minuto. No hay viajes ni de Turbus ni de varias empresas que hacen habitualmente el servicio hacia la quinta región. Respecto de lo demás, Presidenta, le puedo comentar que se está mirando con bastante cautela todo lo que son los servicios, especialmente, como le señalaba, los de larga distancia, porque las empresas tienen que anticiparse y ver el estado de las carreteras antes de iniciar los viajes. Por lo tanto, lo que se trabajó mucho y se está haciendo hoy como Ministerio es informar a todas las personas respecto de los derechos que tienen cuando alguien cancela un viaje. Nos parece muy interesante el hecho de que una persona que haya comprado un boleto de manera anticipada sepa cuáles son sus derechos en el minuto que se cancele el viaje, o por parte de ellos, porque se arrepienten legítimamente. Hay mucha gente que hoy no quiere viajar, esa es la verdad. Cuáles son sus derechos respecto de la devolución. Y ahí en ese caso opera el 85% del pasaje pagado, ¿ya? Si alguien se arrepiente, pero si un viaje se suspende, como por ejemplo lo que pasó hoy, dada la contingencia, ahí la empresa devuelve el 100% de los pasajes. Ya ha sido nuestra labor de información hacia los pasajeros en esta materia. Muy bien. Gracias, señora Paula Flores. Ofrezco la palabra, diputada Virginia Troncoso. Ay, gracias. Ay, sí, gracias. A ver, por su intermedio, Presidenta, yo la otra vez estaba secretaria acá también con nosotros y la ministra esa vez, y yo di una nómina de inquietudes con la mirada regional, ¿ya?, con la mirada regional, y que no me cabe duda que a nivel nacional también debe pasar exactamente lo mismo. Yo había dejado, no sé, varios puntos al haber, y que me hubiese gustado haberlos entregado por escrito, si lo puedo hacer, secretaria, de podérselos enviar,
porque en realidad uno siempre tiene que estar dando respuesta a las inquietudes que nosotros recibimos dentro de nuestros distritos y de nuestra región. Dentro de eso eran la fiscalización que la Seremi, en este caso, hiciera directamente sin aviso ninguno a las plantas realizadoras para ver si todas están trabajando con el mismo mecanismo, con la misma tecnología, un plan de trabajo en común. Eso sería importante también, que contaran con todos los procesos tecnológicos igualitarios. ¿Ah? Entonces, ahí también eso ayudaría a evitar un montón de cosas que de repente se hace que no son muy correctas. Después, yo había hablado de fiscalizar la mantención de los vehículos de transporte público, así como los vehículos particulares van siendo revisados, su mantención en kilometraje, y eso contempla también que a la vez le tocaría tal o cual pieza cambiarla, los filtros, en fin, son hartas cosas que en mecánica se necesita que la Seremi de Transporte, el Ministerio en su conjunto, pudiesen ponerlo como ente fiscalizador, porque así como se le exigen a los vehículos la mantención, el vehículo común y corriente debiera ser sobre todo en el transporte público, los que llevan a los niños a los colegios, todos los que prestan un servicio especial, ¿ya? Los que salen fuera de las comunas también con una parte de turismo, que generalmente son los adultos mayores, los que les gusta salir. Entonces también ahí saber en qué condiciones sale un vehículo con los adultos mayores aquí a Valparaíso, a La Serena, porque a ellos les gusta viajar. Y la verdad es que eso tampoco se sabe en las condiciones mecánicas que salen a hacer el turismo. Lo otro que yo había conversado era sobre el tema de los aparcaderos, que estuvieran uno por provincia por lo menos, para que tanto los fiscalizadores regionales con Carabineros en su conjunto pudiesen tener un aparcadero, por lo menos uno por provincia, porque si hay un bus que se detecta que está incumpliendo, tiene una infracción mecánica, no lo pueden retirar en ese momento porque no tienen dónde llevarlo. Los aparcaderos municipales no corresponden, porque en realidad ellos hacen un sacrificio en tener ya un aparcadero para cumplir su tarea dentro de la comuna o de la ciudad. Entonces yo creo que debiera de tener la Seremi un aparcadero para poder entonces, si paran un vehículo, ya sea Carabinero o los fiscalizadores de la Seremi, que ellos cuenten con esto para poderlos dejar ahí. Y lo otro que yo pedí también, la estandarización de las plantas, que era lo que yo decía, que en el fondo todas tengan las mismas normas y las reglas legales de seguridad para los sistemas tecnológicos, no sé si decirlo en línea, pero tener el mismo sistema para todos, igualitarios para todos. Eso sería, presidente. Y lo otro, mi inquietud, que también sería bueno, porque en realidad ver este abuso tan grande que hay para cuando toca un fin de semana largo, un feriado, no pueden a veces hasta triplicar los precios, Paula. Y yo lo encuentro que esto no puede ser, no es hacer turismo ni darle la facilidad a la gente de recrearse un fin de semana largo, como tiene el derecho de descansar, y se les cobren esos precios, que un pasaje que cuesta 12 lucas durante el año y hay un feriado, 35 lucas, 28 lucas. Yo encuentro que es verdad, y permítame lo que voy a decir, encuentro que es un robo. Un robo. Muy bien. ¿Ya? Eso también
Está bien, digo yo, estamos en un libre mercado, de acuerdo, pero no abusar de eso porque la gente también les afecta su bolsillo y los tenemos en esa monotonía en que tienen que quedarse porque tienen 2 o 3 hijos encerrados en donde viven porque no les alcanza para salir. Y eso no puede ser, por los sobreprecios que ya están abusando en demasía, encuentro yo. ¿Ya? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Virginia Troncosa. Le cedo de inmediato la palabra al diputado don Rolando Rentería. Muy buenos días, presidenta, y a todos los que participan de la comisión. La verdad que una de las preocupaciones que he tenido que no solamente hay que chequear lo que pasa en la revisión técnica, sino que muchas veces, no sé si le ha pasado a ustedes, pero uno trasladándose de un lugar a otro, de repente ve vehículos que están completamente en malas condiciones, que están quemando, que les faltan focos, que por ningún lado tú ves cómo pasa en la revisión técnica. ¿No hay posibilidades de hacer chequeos también, no solamente en la revisión técnica, sino también a vehículos que están circulando y viendo dónde sacaron su revisión técnica y con eso poder llegar a cómo se dio el permiso? Claro. Porque no solamente vemos vehículos de locomoción colectiva, sino que también vehículos particulares. Y muchas veces cuando tú tienes un auto que es relativamente nuevo y tú lo llevas a una revisión técnica, siempre te encuentran algo que tienes que mandar a arreglar y mejorar para poder pasar la revisión. Pero esos vehículos que muchas veces van adelante de nosotros y que los vamos viendo y que no entendemos cómo han sacado la revisión técnica, cómo han pasado la revisión técnica, o simplemente si tienen algún papel que ha sido falsificado o alguna cosa, y si no, ver cómo darle una multa a la planta de revisión técnica o a quien corresponde. Gracias, diputado. Bueno, yo quisiera autocederme la palabra. Llama la atención justamente lo que han mencionado muy precisamente los diputados Troncoso y Rentería. El tema de las revisiones técnicas sigue siendo un universo a descubrir. Las preguntas que ustedes han hecho tienen total, digamos, relación con lo que ha pasado. O sea, uno cuando mira las cifras y justamente las que ustedes nos han entregado tienen que ver con la mayor cantidad de multas o de observaciones o sanciones que el Ministerio hace, dice relación con las revisiones técnicas. Entonces uno dice, cuando hay hoy día un sistema tecnificado muy digamos, actualizado, donde hay plantas que uno las mira y cumplen todas las condiciones, además, obviamente en fechas que cuando se requiere sacar el permiso de circulación, grandes colas, porque obviamente se entiende que ellas, me refiero a la revisión técnica, son las que están calificadas no más y no otras. Por tanto, digo, cuesta tanto, o costará tanto poder hacer seguimiento justamente de lo que dice el diputado. ¿Cuántas revisiones técnicas se entregan por planta y cuántos son en definitiva los vehículos que están habilitados? Porque uno no sé si ustedes manejan esa cifra, me imagino que sí, y por otro lado la publicidad que eventualmente, y lo que decían los diputados acá, pudiéramos tener respecto a quienes, a lo mejor con la patente, si tienen o no sus controles al día, qué tanta información se tiene, a cuál se puede acceder uno como usuario, y me refiero particularmente a los buses. Cuando uno compra un pasaje y entiende que con eso está el bus habilitado, se da cuenta que a veces a mitad de camino no funciona lo que decíamos siempre. Las luces, por ejemplo. A mí me ha tocado viajar, y perdone la autorreferencia, pero de Santiago a Cabrero, y resulta que uno se da cuenta a las 4 de la mañana que el bus no tiene luces. Algo tan increíble como eso. O que utilizan los traslados nocturnos porque hay menos control policial, por ejemplo. O que va el chofer, perdónenlo la franqueza, pero consumiendo alcohol. Entonces creo que estas cuestiones, yo me voy directo a la pregunta. ¿Quién, porque esto ya lo hemos planteado en las otras sesiones, quién nos podrá entonces dar la información precisa de cuántas revisiones técnicas existen, de cuántos permisos o habilitaciones o revisiones se entregan? Si eso tiene alguna, me imagino, un ítem que tiene que ver con los buses, cuántos de esos buses, en definitiva, no han sido, si es que están habilitados por las revisiones técnicas, no han sido sujetos de sanciones por algunas cosas observadas allí. Creo que ese cruce para nosotros es sumamente importante, porque, insisto, la cifra a lo mejor que uno maneja y que ustedes mismos han publicado son altas. Entonces, ¿qué pasa luego de eso? Lo segundo, en relación a los buses interprovinciales y sobre todo el interurbano que decía la diputada Troncoso,
no es raro encontrar a buses que están en pane a la orilla de la carretera y ve uno a la gente a las 4 de la mañana con sus bolsos, etcétera. ¿Qué ocurre con esas empresas que deben, yo imagino, por norma, tener un bus que secunde, que reemplace o que asista a esas personas? ¿Cómo opera ahí? Porque uno pudiera decir, claro, el bus que está en circulación cumple los requisitos, pero ¿qué pasa con cuando hay bus? Porque yo creo que muchos no se demoran horas o hacen parar otro bus para ver si le hacen el favor de llevar a los pasajeros. Entonces, ¿cómo opera la asistencia de los pasajeros cuando hay, en este caso, situaciones mecánicas que impiden su llegar a su destino? Y segundo, ¿cuál es la calidad y cuáles son las habilitaciones que tienen esos buses de asistencia o de reemplazo? ¿Ah? Porque a mí me parece totalmente, digamos, una falta de respeto cuando queda en pana y uno tiene que quedarse 5 horas, 3 horas, muchas veces al frío, en la intemperie, y la empresa no se hace cargo. Y es efectivo cuando uno ve haciendo parar a los auxiliares del bus a ver si llevan hasta allá o se lo trasladen. En ese minuto, por supuesto, que no le devuelven ni el pasaje ni nada, y es el propio conductor que se pone el overol y se va a meter debajo del bus. Entonces digo, ¿cómo opera esa respuesta que debiera haber también y que debiera estar considerada por las empresas de buses cuando ocurren este tipo de situaciones? Y cederle la palabra a Paula para que nos pueda ilustrar o informar respecto de eso. Bueno, voy a ir contestando todos los planteamientos que se han hecho. Primero, sobre los planes de mantenimiento de los vehículos de transporte público. Les cuento que en todos aquellos casos donde existe un proceso de licitación o perímetro de exclusión, en las bases o en los contratos se establecen que las empresas deben proporcionar estos planes de mantenimiento. Así, por ejemplo, en el caso de Transantiago, los operadores deben entregar sus planes de mantenimiento y acreditar que estos se han realizado. Entonces, esa puede ser una vía por la cual se puede avanzar. Además, como ustedes saben, en regiones también se está viendo lo que es avanzar en los perímetros de exclusión con los buses. Sí. Por eso le comento, solo en aquellos casos donde haya condiciones de operación, licitación de vía presente o perímetro de exclusión, eso se exige. Hoy la ley no establece que las empresas deban proporcionar sus planes de mantenimiento y acreditar que estos se hayan realizado. Por lo tanto, una forma de avanzar es modificar, por ejemplo, el reglamento de transporte público pasajero y ahí establecerlo como obligación. ¿Ya? Y eso es el Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. No existe normativa para los que no, claro, exactamente, eso no está como obligación. Lo mismo el transporte escolar, también en los casos de todos aquellos servicios que tengan un subsidio para operar, también ahí en los contratos se puede establecer que ellos reporten sus planes de mantenimiento y también verificación de cumplimiento. No es solamente el plan, sino que se haya realizado. Respecto de los aparcaderos, aquí hay un tema bastante complejo, tal como señalaba la diputada, es un tema que nos complica muchísimo en regiones, no en Santiago, pues está cubierto por este gran aparcadero que hay concesionados, hay más de uno, pero en regiones tenemos situaciones con aparcaderos municipales llenos. Y lamentablemente en el caso municipal, teniendo las herramientas como para poder hacer, por ejemplo, remates de vehículos, porque estos están ahí por muchísimo tiempo, esto existe en la normativa, esto no se hace para poder vaciarlos y cada vez que nosotros necesitamos llevar algún vehículo que está en condiciones técnicas y de seguridad en mal estado, no podemos hacerlo y solo tenemos que cursar la infracción correspondiente, pero el vehículo sigue en la calle. Por lo tanto, sí hay que avanzar en una mejora en lo que son los aparcaderos municipales para poder hacer el retiro de circulación de estos vehículos que no están cumpliendo la normativa. ¿Le voy a interrumpir un minuto? Sí, diputada. Sí. Tiene la palabra, diputada. Gracias. A ver, yo creo que todos podemos cooperar también porque, tal como dice nuestra presidenta, yo vivo y yo transito hacia la región de O'Higgins, por la carretera, la ruta 68, y doy una tremenda vuelta por Américo Vespucio para tomar la 5 Sur. Y no hay semana
porque tal como dice Loreto, nos encontramos con vehículos, con buses que están ahí, la gente esperando el traslado, esperando el otro bus que llegue. Entonces, busquemos entre nosotros, por su intermedio, Presidenta Paula, de fiscalizar entonces y exigirle un programa de mantención a las empresas en sus casetas en los terminales de buses. Pero hagamos algo, porque no es posible que periódicamente nos encontramos con buses en mal estado y la gente bajándose, atrasada, preocupada, nadie niños. sale por salir, siempre sale porque hay algo que hacer para cada persona. Y nos encontramos con esto. Ahora, el tema de los aparcaderos, yo siento y lo vuelvo a repetir, no podemos contar con los aparcaderos municipales, yo te lo digo por la experiencia de mis años, porque la verdad es que cada vehículo que está ahí tiene una razón, por qué está ahí judicialmente, y tú sabes que esto se demoran 3, 4, 5 años y al final tampoco es llegar y de darlos de baja por las prendas, por todo el tema judicial que tiene, es difícil. Pero yo insisto, tratar de normalizar esto y entregarle a las seremías regionales un medio donde ellos puedan contar con un aparcadero exclusivamente para lo que haga la Seremi con sus fiscalizadores. Gracias, diputada. Diputado Rentería. Sobre lo mismo, mira, yo no sé cuánto es la indemnización que se le da a la gente, especialmente cuando un bus que empana. Porque cuando uno toma un bus a un horario es porque tiene compromiso y se organiza más o menos como para poder llegar a la hora a la reunión o a lo que tenga que hacer. Y muchas veces esto significa no solamente una pérdida económica o una pérdida de la gestión que tiene que hacer la persona, sino también una molestia bastante grande de tener que dar explicaciones y muchas veces sin tener la culpa. Entonces, yo creo que una de las cosas que se pueden hacer es poner multas bastante grandes, que signifique que el empresario va a tratar que por ningún motivo su transporte quede en el camino. Y lo otro, el tema judicial de los aparcaderos. Yo fui alcalde, me tocó ser alcalde 8 años. Y la verdad es que una de las cosas por las cuales uno podía sacar a remate todos los vehículos que estaban en el recinto municipal era cuando la cantidad de años que tenía el vehículo dentro del aparcadero, el costo que significa el poder tener el vehículo ahí era mayor que el valor del auto. Claro. Al ser mayor que el valor del auto, ahí se remataba y con eso se cubría parte de lo que tenía la deuda y se dejaba al último, porque muchas veces lo que pasa que hay vehículos que están por droga, que están por una serie de cosas y que jamás los va a recuperar nadie, por un lado. Y tú también, que te tocó ser alcaldesa. Y por otro lado, el tema de que son vehículos que al último los van a ocupar como pieza o como chatarra, porque ya no sirven, porque dentro de los mismos aparcaderos te han robado la radio, te han robado los neumáticos, te han robado un montón de cosas, y al último es un foco de infecciones de criadero de todo tipo de bichos. Entonces yo creo que debería ser una política nacional el poder limpiar cada cierto tiempo todo a nivel nacional, todos los aparcaderos a nivel nacional, y que signifique el poder ir renovando un sistema que la verdad que hemos estado fallando bastante tiempo. El martillero público que muchas veces uno tiene que contratar y que muchas veces es difícil encontrar también para esta labor. Ojalá pudiéramos hacerlo como una política nacional donde podamos limpiar todos estos vertederos y podamos tener algo que nos signifique el día de mañana el poder empezar de cero y poder darle facilidades como poder dejar estos vehículos nuevamente en aparcamiento, algún vehículo que no cumple con las restricciones que se corresponden. Porque muchas veces se deja pasar esto por lo mismo, porque no tienen dónde llevarlo, que es lo mismo que está hablando usted, secretario. Gracias. Sí, si me permite, Presidenta. Sí, por favor. Es lo que les planteo, o sea, más que a lo mejor avanzar en que las Seremis pudieran tener aparcaderos, lo más fácil es que hoy las municipalidades, porque existen las herramientas, hagan las gestiones, y a lo mejor por la vía de esta misma comisión, a lo mejor con un oficio a la Asociación de Municipalidades, preguntar qué han hecho en esta materia, porque las herramientas existen y el tema es hacerlo. Muchas veces no se hace y ese es el problema. Como fiscalización del Ministerio de Transporte todos los años, yo envío un oficio a los alcaldes preguntando cuál es la disponibilidad que tienen los aparcaderos y además aprovechando también de ver la colaboración que pudieran hacer los inspectores municipales en las materias de tránsito, y créame que todos los años la respuesta es la misma: no tenemos espacio, no tenemos gente.
Entonces, y existen las herramientas, por lo tanto, yo creo que el camino más rápido es que las municipalidades tomen un poquito de protagonismo en esto, porque además les sirve para todo, no solamente para los vehículos en mal estado, sino que también, no sé, pues vehículos que estén botados en la vía pública, que estén interfiriendo en el tema de tránsito, también lo pueden tomar, lo llevan y se dan los plazos y se hacen remate y eso se termina. El tema es que las cosas a veces no se hacen. Sí, yo en referencia al punto, bueno, aquí tenemos alcaldes y la verdad que el gran tope que tienen todas las municipalidades es los recursos. Entonces mi pregunta directamente a ustedes como ministerio, ¿qué contemplan los protocolos y qué contempla la asistencia? Porque mover un vehículo particular, digamos, sin contar, muchas municipalidades soñarían con tener una grúa, por ejemplo, que traslade vehículos. Estas grúas no sé cómo se llaman, pero son las típicas, digamos, que uno ve. Y la asistencia a una grúa es carísimo. Entonces yo digo, ¿quién absorbe ese gasto? También la mantención de los aparcaderos, en donde muchas veces, claro, dice herramientas, pero ¿cuáles herramientas? ¿Cómo persigo yo la responsabilidad de un particular cuando en definitiva el costo es alto, cuando los departamentos jurídicos, por ejemplo, de los municipios tampoco tienen un gran componente, hay algunos que ni siquiera lo tienen? Entonces digo, ¿cómo operan ustedes como ministerio más allá y cómo se conjuga esas obligaciones en relación con las municipalidades? ¿Cómo se cruza? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes y hasta dónde llega la de las municipalidades? Porque obviamente los municipios dicen, nos cargan con obligaciones y no nos dan recursos. Entonces, y lo segundo, ¿cómo operan también los departamentos de tránsito y cuál es la competencia que puedan tener en relación a esto con ustedes? O sea, no sé si me explico, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes y hasta dónde entra la de la municipalidad? Y al final, ¿quién pudiera eventualmente, si hubiese que exigir reparaciones, quién lo debe hacer y a esto a dónde llegan? O sea, ¿cómo eso sería importante también dilucidar? Diputado. No, mira, sobre el tema, la verdad que no lo encuentro difícil porque todo lo que sale a remate es plata que queda para el municipio. Entonces, la verdad que por un lado, todos los vehículos que puedan traer que están abandonados, completamente abandonados y que muchas veces son focos de muchas cosas y que los llevan a aparcadero. Eso, teniendo remate, el municipio queda con recursos frescos. Es decir, por ese lado estaríamos cubriendo el tema del gasto que significa poder traer todos esos vehículos que están dando vuelta. Entonces, además, sí. Diputado, pero además de los recursos, lo que no ven las municipalidades es que teniendo el aparcadero vacío, le va a entrar más recursos. Porque los vehículos en malas condiciones, los vehículos informales que tenemos en todos lados, ingresan al aparcadero y salen inmediatamente porque la gente los saca. Hoy al tener un aparcadero lleno, tiene algo que está siendo utilizado y que nos genera ingresos, a eso me refiero. Si lo tuviera vacío, podríamos ingresar vehículos que se estarían moviendo y eso estaría generando recursos para la municipalidad que hoy no lo tiene. Saludamos a los diputados que nos acompañan en la comisión, pero tal vez nos precisara lo que acaba de consultarle, ¿cuáles son los protocolos que operan, por ejemplo, en relación a los buses, si hay asistencia o no cuando hay un bus que queda en pan en la carretera? Segundo, las obligaciones que tienen las empresas de, no quiero decir compensar, pero sí de responder justamente a este tipo de situaciones. ¿Quién lleva registro de eso y cuáles son, en definitiva, las obligaciones que le asisten y las responsabilidades que eventualmente pudieran tener al no tenerlos? Entonces, eso nos gustaría que usted nos ilustrara cómo opera aquello. Porque, a propósito, digo entre paréntesis, cuando la gente queda en la carretera a las 4 de la mañana, yo creo que no le queda ninguna gana de andar haciendo exigible derecho, ni andar demandando a la empresa, ni mucho menos. Entonces, salvo que a lo mejor alguien pudiera tomar el teléfono, hacer una denuncia a ustedes, pero, en definitiva, ¿cuáles son las exigencias frente a esos casos? ¿Cuáles son las responsabilidades que pudieran perseguirse? Y en definitiva, ¿cómo ustedes de antemano manejan esas situaciones? Perfecto. A ver, ustedes saben que las empresas de buses interurbanos se regulan por el Decreto Supremo 212, que es el Reglamento de Transporte Público de Pasajeros. En el caso particular de las empresas de buses interurbanos, ellos tienen tarifa libre, como para referirme a todos los temas normativos,
ellos tienen tarifa libre, sin embargo el Ministerio hoy está viendo la posibilidad de hacer publicaciones de las tarifas, ¿ya? Porque eso sería algo que efectivamente frenaría esto de las alzas, porque lo que ellos hacen y tienen obligación de hacer es informar a las secretarías regionales las tarifas que van a cobrar por cada uno de los tramos. Entonces la información que tienen registrada en la Seremi es la de 30, tomando el mismo ejemplo que señaló el diputado, es la de 30.000, y esa la aplican solamente en las épocas de alta demanda y durante el resto del año los 12.000 pesos, ¿ya? Era, sí. A propósito de eso, ¿y cómo se determinan las tarifas? Son libres. No hay una regulación de tarifas. No hay regulación no. Como en el... Exacto. No hay un comité de expertos ni nada. No. O sea, no tenemos planes de mantenimiento, no tenemos posibilidad de tener un parámetro de fijación de tarifa y, bueno, en el caso de esto, bueno, ahí usted nos está explicando, Sí, pero... Sí. Por eso le comento. Eso es, pero en el minuto que se publique, la gente ya va a saber que, por ejemplo, el tramo Santiago-Curicó vale tanto, la empresa 1 cobra tanto, la empresa 2 cobra tanto, la empresa 3 cobra tanto, y esto, estas alzas que a veces son desmedidas, que se ven en fines de semana largo, se van a atonar. En el minuto que se publiquen, eso se debería atenuar, que es algo que se está mirando. Respecto de los buses que quedan en pan en la carretera, le comento que las empresas, la mayoría de ellas tiene una flota de reserva con la cual puede ir y poder atender a este bus y hacer un reemplazo del bus. Cada vez que nosotros como fiscalización tenemos que llevar un bus a aparcaderos municipales porque, por ejemplo, el dispositivo de control de velocidad no está funcionando, la empresa pone un bus de reemplazo de manera inmediata. Sin embargo, en lo que se debe avanzar, y también estamos mirando como ministerio, tiene que ver con establecer una flota mínima de buses interurbanos, porque tenemos muchísimas empresas que son medianas, grandes, y las dos extra grandes que tenemos en Santiago, que era el ejemplo que les mostramos la otra vez en el ranking de infracciones, ¿se acuerdan? Pero también tenemos varias empresas que son pequeñitas y que tienen una flota de bus muy insuficiente, y que muchas veces, en el caso que algún pasajero tome la opción de viajar en estas empresas, muchas veces ellos no tienen la posibilidad de llegar con la debida rapidez que se requiere cada vez que haya un bus en pan en carretera, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que se debe hacer es subir el mínimo de buses que debe tener cualquier empresa de bus interurbano para prestar estos servicios, dada la complejidad y todas las cosas que se presentan, especialmente el ejemplo que ustedes han puesto, cuando queda un bus en pane, que puedan tener la debida asistencia y con la debida rapidez que se requiere para llegar al punto y poder asistir a la gente y poner un bus de reemplazo. Y entonces, un protocolo de asistencia, por así decirlo. No hay una normativa que le diga ante un accidente, por ejemplo, de tránsito con resultados graves, qué sé yo, de que deba tener inmediatamente un respaldo. O sea, no existe tal exigencia. No, eso no existe, pero eso se da todas las veces que pasa. No existe, porque tampoco uno puede regular una cosa que puede tener múltiples causas, digamos, y por lo tanto la asistencia podría ser de distintas formas. No sé si me entiende. Pero en definitiva garantizar un servicio que en caso sí. de inconveniente, de fuerza mayor o lo que sea, se tenga, ya sea por eso está garantizado, perdón, Presidenta, eso está garantizado por los derechos generales de los consumidores. Claro, hacer una denuncia y hoy eso tiene buenos resultados. ¿Qué quiere que le diga? El CERNAC recibe muchísimas denuncias de parte de los pasajeros de buses interurbanos. Primero, a veces por los atrasos en la salida de los buses, por esto de las tarifas, y ellos también juegan un rol bastante importante en lo que tiene que ver con la información hacia los usuarios en distintas materias que tienen que ver con servicios interurbanos de pasajeros. Sí, gracias. A ver, el tema del servicio de grúa, en este caso en las comunas, qué sé yo, el municipio o carabineros generalmente es el que llama al servicio de grúa porque ellos saben con quién hacerlo. Pero todos esos cobros se le pasa al dueño del vehículo, va dentro del sistema
de demanda, juicio, en fin, ahí se le pasa, el municipio le pasa el cobro del traslado de la grúa, y yo creo que en el tema de los buses debe ser exactamente igual. Claro, eso lo pagan ellos. Lo otro, yo vuelvo a insistir por su intermedio, Presidenta, a nuestra secretaria de regularizar urgentemente. Ya estamos a cuánto de Navidad, fin de año. La gente va a volver a pagar las ganas para poder ir a estar con su familia, y la verdad es que me duele el alma esos cobros excesivos, porque yo digo, ya está bien sumar no sé, parece que el 50% de horas extra, ¿no es cierto? No sé, tendrán una pero el exceso de cobro ya es mucho, y cuando están los accidentes y pasa una desgracia, yo creo que la responsabilidad se parte desde el dueño de la empresa, porque tiene que saber qué servicio, qué máquinas tiene al servicio de la gente. Ellos también son responsables, no tan solo el chofer, a eso me refiero. ¿Ah? Él es un empleado, pero quien es dueño de la máquina y tiene la obligación de tener sus revisiones técnicas y poner una máquina en marcha como corresponde a un buen servicio, es el dueño de la empresa. Ahí yo creo que es donde hay que hacer ver esto, tú que estás siempre ahí ya conversando con ellos, estás fiscalizando en el terminal de buses. Yo creo que ahí va a haber que enviar una circular a los terminales en donde ellos tienen que tener una información cada cierto tiempo del movimiento, del estado de las máquinas. Y lo otro, vuelvo a decir, el valor, el exceso, lo encuentro una maldad. Esa es la verdad. Sí, yo quisiera, a lo mejor estamos siendo un poco apresuradas en las observaciones, o a lo mejor las conclusiones, pero llama mucho la atención de la gran diferencia que hay entre cómo se regula el transporte público de una ciudad como Santiago y cómo se regula en general el transporte interurbano respecto al resto de las regiones. Y creo que eso no es menor, porque si bien es cierto, nosotros entendemos que en Santiago se movilizan millones de personas, creo que la atención que merecen también los usuarios y pasajeros a nivel nacional debiera ser a lo menos actualizada, por decirlo de alguna manera. Creo que el poder hoy día, o de acuerdo a lo que hemos escuchado, de que haya, por ejemplo, libertad en la regulación de la tarifa, me parece de una desigualdad brutal, porque si dejamos esto, o sea, yo a lo mejor, dueña de una empresa de buses, podría decir hoy día cobro 100.000, y los precios que ustedes regularmente pagan, que es la excusa, o digamos la respuesta que siempre dan, son ofertas. ¿Ah? Entonces yo me pregunto, ¿qué justifica que un bus me cueste, no sé, 10.000 pesos de Santiago a Chillán y luego en Navidad me cueste 35.000? Entonces creo que ahí hay un punto que es necesario observar, porque tal cual las personas deben tener una cierta certeza de cuánto lo que me podría costar un bus y no estar desembolsando muchas veces dineros que no tienen previsto, o frustrados porque no pueden hacerlo, porque no es una persona mucha o la familia entera que viaja, en razón de que hoy día no me están diciendo que esto es lo que es y que siempre es lo que es y el resto fueron ofertas. O sea, nos parece de una, ¿cómo decirlo?, volutilidad muy grande, o sea, muy voluble, digamos, quiero decirlo. Entonces creo que ahí sería importante atender eso. Segundo, lo que usted mencionaba, los planes de mantenimiento. O sea, yo entiendo, y ahí a lo mejor acláreme usted, que los buses en general no tienen subsidios, o sí tienen. O sea, primera pregunta, no existen subsidios, es decir, cada uno, ¿cierto?, se maneja de acuerdo a sus posibilidades. Pero eso no quita la responsabilidad que el Estado debe tener en cuanto esos buses utilizan carreteras públicas, utilizan y trasladan personas a las cuales nos debemos como autoridad generar su protección, de que no haya un control más exhaustivo ni una exigencia mayor al tener la empresa de buses que es como justamente tener un plan de mantenimiento. Que no cuenten, como dice la diputada, con aparcamiento, es decir, chuta, que no me garantice que si esto busque allá no me va a quedar siendo, entre comillas, un obstáculo para el municipio o una carga para el municipio, sino que sepa él y que sepamos los usuarios también decir, oiga, esto está destinado porque se garantizó.
que no hayan buses de respaldo. Usted me dice, sí, operan en general, claro, pero es la buena voluntad nomás, po. O sea, más allá del usuario que tiene la posibilidad de demandar, exigir compensaciones o responsabilidades, o sea, si no le exigimos a las empresas de buses tener 1, 2, 3 buses de asistencia, y si no está dentro de lo que significa una obligación, o sea, estamos entonces a la deriva del criterio, la voluntad, las posibilidades del dueño del bus. Entonces, esas cosas creo que son muy desiguales y creo que habría que mirarlas también. Porque el objeto de esta comisión es justamente investigar la responsabilidad. Entonces uno cuando dice, ¿qué responsabilidad le puede exigir a alguien? Si cuando el momento de tener las habilitaciones para poder salir a circulación de la carretera nacional, no tiene ninguna otra exigencia que a lo mejor, estoy muy generalizando, pero tener un bus que cuente con los permisos, que se sujete al 212, etcétera. Pero luego de eso queda como muy al criterio, a la voluntad de la empresa. Y nosotros no tenemos a lo mejor herramientas para poder hacer exigible si es que de antemano no tienen protocolo, no tienen estos planes como requisito para poder operar. Entonces, quisiera que ustedes nos contaran qué está pensando también a lo mejor el Ministerio en esta materia. Bueno, Presidenta, si me permite, lo que quiero señalar es que la mayoría de las empresas de buses interurbanos sí cuentan con todo su protocolo y para poner, además, asistir a las personas en el caso que un bus quede en pane. Uno no puede hablar de un número fijo de 2 o 3 buses por empresa porque en nuestro país usted sabe que es largo y angosto y 2 o 3 buses si uno queda y el bus de reemplazo lo tienen en Santiago para llegar por ejemplo a Antofagasta va a ser un caos. Entonces el tema de la asistencia ellos lo tienen, ellos como empresa, y por eso insisto, tiene que ver con los que tienen una flota que efectivamente les permite hacer todo este trabajo, lo tienen bien resuelto, al igual que los conductores que tienen en ruta y todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio. Solo una precisión, Paula. Ellos lo tienen porque dentro de sus empresas, qué sé yo, lo proponen o lo tienen incorporado, pero es una exigencia. Es que ahí tiene una diferencia, porque claro, las empresas grandes pueden decir, claro, y volvemos un poco al inicio, pero yo imaginaría que si tengo, cierto, la solicitud de un servicio, Santiago, no sé, Antofagasta, pudiera yo exigirle antes de habilitar o generar ese permiso, más allá del criterio que pueda tener, que haya dentro de la presentación un bus de asistencia que, no sé, esté uno en La Serena, el otro en Copiapó, etcétera, no sé. Mire, sí. ¿Se les exige o es a criterio de la empresa? No existe una exigencia específica, eso tiene que ver con la prestación del servicio que cualquier servicio en nuestro país tiene que cumplir, como para permanecer en el mercado. Eso tiene que ver con la calidad de servicio que se presta. Le comento, solamente el 3% de la flota a nivel nacional de empresas, solamente el 3% son empresas que tienen hasta 10 buses, que consideramos como empresas pequeñas. Y eso es lo que le estoy señalando. Es ahí donde nosotros deberíamos, como ministerio, tratar de establecer alguna normativa especial que establezca una flota mínima. Y eso significa que tenemos empresas con 1, con 2, con 3 buses. Y en el caso de, por ejemplo, una empresa con 2 buses, no tiene la posibilidad de hacer asistencia cuando hay un bus en pana, si uno de estos buses está en Arica y el otro queda en pana en Antofagasta. Eso es lo que le quiero explicar. Solo el 3%. Eso quiere decir que el 97% de las empresas que operan en nuestro país sí tienen la posibilidad de hacer asistencia y de prestar un buen servicio y de que cada vez que ocurre lo que hemos hablado en esta comisión, si queda un buen pana, ellos pueden asistir. Quiero referirme, y solo eso, no es que nosotros como ministerio autoricemos a las empresas, le cumplen con el 212, le damos el certificado y los dejamos circular, no es así. Existe una constante fiscalización, ellos deben pasar por plantas de revisión técnicas 2 veces en el año para verificar que están cumpliendo con las normas técnicas y de seguridad establecidas en la normativa, por lo tanto no es que se deje al arbitrio de cualquier persona lo que pueda pasar con la prestación de los servicios. Existen los mecanismos, pero comparto lo que señala la diputada respecto de hacer una fiscalización a las plantas de revisión técnica un poquito más eficiente de lo que se está haciendo hoy.
el programa de fiscalización, tal como presentó mi subrogante en la comisión especial, o sea, en la comisión de la anterior, en la región metropolitana, por ejemplo, cada planta de revisión técnica se fiscaliza cercano a los 78 veces en el año cada una de ellas, y en el caso de regiones a 45 veces cada una de ellas son fiscalizadas. Pero estamos conscientes, y que lo he dicho yo en esta comisión y también lo he dicho públicamente, que tenemos que avanzar en una fiscalización más eficiente, y me refiero a no presencial, porque cada vez que vamos a una planta de revisión técnica las cosas funcionan perfecto. Lo que queremos y que estamos trabajando como ministerio es tratar de hacer una fiscalización no presencial, sino que remota, y que la planta de revisión técnica nunca sepa cuál es la planta que estamos revisando, la línea que estamos revisando, el horario que estamos revisando. Y eso se va a hacer con la tecnología que está instalada hoy en las plantas, que son cámaras, y los inspectores a través de un computador en la oficina van a estar mirando el vehículo que ingresa, si hizo las pruebas visuales, si hizo las pruebas de suspensión, si hizo las pruebas de freno, y así todas las pruebas que se hacen desde que el vehículo ingresa a la línea hasta que sale de la línea, y con eso nosotros vamos a poder hacer una fiscalización más eficiente, que además la planta de revisión técnica cumpla con todos los controles que debe hacer a todos los mecánicos que hay adentro de la planta, de que ellos cumplan la normativa como corresponde y los vehículos se revisen como corresponden. Por lo tanto, cada vehículo que salga de ahí con una revisión técnica aprobada, efectivamente todos podamos tener confianza de que eso está bien revisado. Lo que pasa, presidente, Diputado Gaona. justamente lo que usted señalaba, yo entiendo que nosotros tenemos que fiscalizar la actuación del aparato público respecto a esto, por lo tanto nosotros no tenemos ninguna facultad para fiscalizar a las empresas, ni a los choferes, ni a nada, sino si efectivamente el Ministerio de Transporte está haciendo o no haciendo lo que le corresponde. Claro. Entonces, eso es lo que un poco con la respuesta que me ha dado la señora Paula, a mí me queda bastante más claro, digamos, y que es evidente de que la fiscalización, a mí me parece que debe ser de las fiscalizaciones más rigurosas que deben haber, porque 48 veces en promedio al año en regiones, las plantas, eso significa que cada planta a lo menos una vez a la semana es fiscalizada. Créame que la DGA no puede hacer eso, la Inspección del Trabajo no hace eso, o sea, es una rigurosidad importante, y en la región metropolitana 75 veces, por lo menos una vez y media por semana cada planta. Entonces, claro, efectivamente yo creo que lo que destaca la señora Paula es relevante en el sentido de que si la fiscalización es remota, evidentemente se puede ser mucho más eficiente y más eficaz, porque probablemente cuando ocurren todos estos accidentes y las revisiones técnicas, el punto no está en que si el Ministerio de Transporte hizo o no su trabajo, sino que aquellos hechos que implican la irregularidad en esas revisiones. Todos sabemos las coimas que se dan entre medio, y eso es una cuestión que ocurre entre privados. Y es ahí donde lo que corresponde básicamente es la denuncia correspondiente al Ministerio Público, y que la Fiscalía investigue y que eso se aborde por el lado de los tribunales. Pero no le compete al Ministerio de Transporte, ¿me entiende? Entonces, es un poco lo que quiero tener claridad para ver por dónde se está canalizando los antecedentes de esta comisión investigadora. Sí, solo respecto gracias diputado, respecto del punto, vuelvo un poco a lo que decíamos al inicio de esta sesión, que tenía que ver con que justamente la mayoría de las infracciones tienen que ver con que los buses interurbanos no cuentan con revisiones técnicas actualizado. O sea, sí, o sea, las cifras que se han visto y las que se han publicado incluso, dice que las infracciones de las empresas justamente por no tener revisión técnica al día, o que han sido, ¿cómo se llama esto?, duplicadas, o algunas otras. Claro. No, por eso digo, entonces digo, como yo, fiscalizador más allá de la planta, me refiero a los buses, le exijo que sus habilitaciones, como por ejemplo tener la revisión técnica al día, esté efectivamente al día, que no esté publicada. Entonces son cosas que van unidas. Entonces en ese sentido es donde nosotros pudiéramos avanzar, a lo mejor
no quiero decir modernizar, pero tener actualizado un sistema nacional respecto a los buses interurbanos que, por ejemplo, a mí me signifique poner la patente del bus y decir, chequeado la versión técnica, está habilitado, es el bus que cuenta con esto, que no ha tenido infracciones. Creo que es ahí, porque cuando uno se fijan, entonces creo que esa parte, y yo vuelvo a hacer el punto, cuando le exigimos y licitamos el Transantiago, ponemos una serie de requisitos, que tengan aparcamiento, que tengan dónde llegar, que los buses sean del año, que las tarifas estén reguladas. ¿Y qué diferencia aquello de no tener una política nacional respecto a los buses interurbanos, que también las personas que tienen que trasladarse de Chillán a Concepción o de Santiago a La Serena, sepa en qué condiciones está su bus, si se cumple o no que tengan un bus de asistencia, cuánto le va a costar la tarifa este año o cuánto le va a costar de aquí a 3 años, porque está fijada, predeterminada de acuerdo a los datos. Entonces creo que esos elementos hoy día hacen también necesario que nosotros tengamos una mirada de la conectividad o el transporte interurbano desde el punto de vista de lo público, que sea también coherente con las necesidades de los usuarios, porque también es transporte necesario. Ya dejó de ser, yo tomo un bus Santiago a Chillán solamente porque quiero ir a pasear. O sea, hay gente que se traslada seguidamente para sus labores, porque las fuentes laborales lamentablemente en regiones son menores. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que tener también una mirada de esto como una necesidad de transporte para ejercer labores y obviamente para el desarrollo de cada uno. Diputado Gaona. Sí, efectivamente me parece razonable y que tengamos un sistema, no sé, en línea que permita a los inspectores estar en... Yo permanentemente veo inspectores en la Ruta 68. Yo imagino que en otros lugares igual debe ser. Yo en La Serena los veo, en las rutas también, a la gente en la región de Coquimbo los veo. O sea, no veo que haya un déficit de la fiscalización, de la perspectiva de la presencia del trabajo de los fiscalizadores. Quizás si se refuerza con tecnología que desconozco si la tienen o no la tienen, donde puedan mirar con algún aparato la patente y que le arroje el tiro si está la revisión técnica al día y todo lo demás, y que además todo eso esté conectado en línea y que el usuario pueda determinar en una página web del Ministerio de Transporte, de la empresa, Turbus tiene estos buses y usted va a viajar, si usted vea la patente, usted sabe que está al día, no está al día. Quizás eso es un poco lo que, y eso es tecnología, esa tecnología existe y mejor se puede implementar. Pero quisiera hacer un alcance respecto del tema de las tarifas que usted señala, que evidentemente hay que buscar fórmulas que permita frenar esas alzas desmedidas y abusivas que hay en algunos fines de semana largos, y eso se debe fundamentalmente a los temas a la ley de oferta y demanda, porque cuando evidentemente usted tiene una alta demanda por pasaje, la forma de regular eso es vía precio, o sea, y eso es así aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿por qué en el Transantiago no se hace? Porque ahí hay un monopolio. ¿Es el Transantiago o el Transantiago? En los buses interurbanos usted tiene decenas de alternativas, a lo menos 3 o 4. Para viajar a Antofagasta desde Santiago hay mínimo 3 o 4, y quizás más. En los tramos más cortos yo creo que deben haber más también. Por lo tanto, yo tendría ojo con esto de fijar tarifa en los buses interurbanos, porque la fijación de tarifa por parte del Estado se establece cuando hay monopolios o cuando la oferta es restringida, y esto no es el caso. Ahora, sí, efectivamente, yo creo que la preocupación va más por las pequeñas empresas de pequeñas flotas que yo creo que sirven tramos cortos. Yo no creo que una empresa de 3 buses sirva tramos Santiago-Antofagasta. Eso no existe. Que aquí lo acaban de mencionar, pero eso no existe. Por lo tanto, estamos hablando, no sé, el tramo entre Casablanca y Valparaíso, que puede haber una flota de 3 buses. Y eso yo creo que son objetos de una mayor fiscalización, quizás establecer, pensando en las recomendaciones que pasará esta comisión, de que no podrán haber flotas de buses de menos de 10, por decir, independiente del tramo. ¿Se fija? Pero también hay que ver qué impacto causa eso en cuánta gente y todo ello. Por lo tanto, yo creo que el tema de aquí es ver cómo con la tecnología, a propósito que estamos más en comentarios que en preguntas, cómo con la tecnología
Y si eso está al alcance, si lo tiene pensado o no el Ministerio de Transporte, cómo con la tecnología no dejamos que no solo los fiscalizadores de transporte hagan ese trabajo de fiscalizar y denunciar, sino que también los usuarios tengan acceso a un sistema que les permita tener transparencia, que les permita tener los costos de los pasajes en línea, que no se entere cuando vaya al terminal de buses que el pasaje vale 30, 40 lucas, cuando cuesta normalmente 10, en fin. Yo creo, o sea, por ejemplo, usted hoy día con los combustibles, usted se mete a una página y puede ver cuánto vale el combustible en cada estación de servicio de la región metropolitana. ¿Por qué no pensar en algo así? Que el usuario pueda ver y además conocer las tarifas máximas. Me imagino que se establecen tarifas máximas o tarifas informadas y que tienen que respetar esas tarifas. Y me imagino yo que los empresarios los que informan la tarifa máxima a cobrar, para no saltarse la norma, digamos. Pero ahí para abajo pueden cobrar lo que quieran, pero informan la máxima. No creo que alguien esté cobrando más allá de la máxima cobrar informada. Entonces, pero que la gente sepa que en algún minuto el pasaje va a costar eso. Por lo tanto, yo creo que cómo transparentar más este mercado. Gracias, diputado. Estamos en la hora, tenemos que finalizar la sesión. Un minuto, diputada, para cerrar, porque ya la sesión se supone empieza a las 10. No podemos... Gracias. A ver, yo coincido también por su intermedio, Presidenta, con el diputado Gaona, en que, ¿sabes que yo estoy pensando que también puede haber un tema de ponerse de acuerdo las empresas en los terminales para cobrar esas tarifas espantosas? Porque yo te lo digo, yo lo dije antes y discúlpenme, para mí es un robo que se le hace a la gente sin compasión, porque le agregan los TAC, le agregan las horas extraordinarias, le agrega el porcentaje del dueño para las ganancias, en fin. O sea, hay que, Paula, yo creo que tenemos que entrar a trabajar en esto y si me permite, Presidenta, y a la mesa, que dejáramos para seguir conversando estos temas con Paula y ella pudiese traer a lo mejor de todo esto que lleva alguna mirada. Sí, me gustaría que tomáramos el acuerdo de invitarla a la otra sesión. Muy bien, entonces tomamos el acuerdo y como ya hemos planteado un poco las interrogantes, quisiéramos a lo mejor pudiera traernos algo en relación a eso. Y solo un comentario final, decirle que efectivamente a nivel nacional, si uno ve la plantilla de las empresas, uno podría decir, hay empresas que no caen, digamos, entre los monopolios, pero están bien cerca, digamos, que son las que manejan el mercado, y justamente uno de esas empresas es lo que ve gente parada a la orilla de la carretera y que no tienen asistencia, y la verdad es que aunque tengan o estén dentro de ese 97% de grandes empresas, que finalmente son 2 o 3 a nivel nacional, tampoco tienen esa asistencia, así que igual hay que tenerlo presente. Bueno, le agradecemos y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Thank you.